Vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Capítulo 1. Las grietas en los cimientos. Vincent Vince Riley había construido su vida como una fortaleza, metódica, impenetrable y diseñada para resistir cualquier asedio. 22 años como oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines le habían enseñado que la supervivencia dependía de tres cosas: preparación, observación y la voluntad de hacer lo que otros no podían. A los 51 años, sus ojos grises acero aún llevaban el peso de operaciones clasificadas que nunca verían la desclasificación, y sus manos portaban cicatrices de interrogatorios de los que nunca hablaría. Diana había sido su ancla cuando regresó de su último despliegue en Afganistán. Hermosa, inteligente y aparentemente devota, le había dado a Alex, un hijo que heredó la mente analítica de Vince y los rasgos llamativos de Diana. Durante 15 años, su matrimonio había sido su único santuario, el único lugar donde Vincent Riley, el esposo, existía separado del hombre que una vez había hecho desaparecer a terroristas en casas seguras sirias. Su casa suburbana en Phoenix reflejaba este cuidadoso equilibrio. El estudio de arte de Diana ocupaba el garaje convertido, lleno de pinturas y esculturas a medio terminar que generaban ingresos modestos de galerías locales. Alex, ahora de 16 años, sobresalía en matemáticas avanzadas y programación de computadoras, mostrando la misma precisión metódica que definía a su padre. Vince dirigía una firma privada de consultoría de seguridad, asesorando oficialmente a corporaciones sobre evaluación de amenazas, mientras que extraoficialmente se encargaba de problemas que requerían su conjunto de habilidades particular. La primera grieta apareció un martes por la noche en marzo. Vince había regresado temprano de una consulta en Las Vegas, encontrando el auto de Diana desaparecido y a Alex practicando violín en su habitación. Nada inusual. Diana a menudo asistía a clases de arte nocturnas o visitaba galerías. Pero algo se sentía mal. La casa tenía una energía desconocida, como el momento antes de una emboscada, cuando cada instinto grita peligro. Encontró el teléfono de Diana cargando en su habitación, olvidado en su prisa. La pantalla mostraba una notificación de mensaje de T que hizo que su sangre dejara de moverse. No puedo esperar a estar dentro de ti de nuevo mañana por la noche. Mismo lugar. Te amo. Vincent miró la pantalla durante 30 segundos, su respiración controlada y constante. En Afganistán, una vez permaneció inmóvil durante 8 horas esperando el disparo perfecto contra un comandante talibán. La paciencia era su mayor arma, y la rabia era un lujo que nunca se había permitido. Fotografió el mensaje, lo borró y reemplazó el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Luego fue a su estudio y comenzó lo que se convertiría en la operación más importante de su vida. Diana regresó a las 11:30, afirmando que su clase de arte se había prolongado. Besó su mejilla con labios que sabían ligeramente a vino y mentiras, su calidez habitual reemplazada por algo performativo. Vince la observó prepararse para la cama, notando la nueva lencería que nunca había usado para él, la forma en que evitaba sus ojos, la casualidad practicada de su engaño. ¿Cómo estuvo Las Vegas?, preguntó ella, acomodándose en la cama junto a él. Productivo, respondió él, su voz sin llevar nada de la agitación debajo. Conseguí un nuevo cliente, un ejecutivo de alto perfil que ha estado recibiendo amenazas de muerte. Diana asintió distraídamente, ya dándose la vuelta. Eso es bueno. Podríamos usar el dinero con Alex comenzando las solicitudes para la universidad pronto. Mientras ella se deslizaba hacia el sueño, Vince miró al techo y comenzó a planificar. Pensó en los años que había pasado rastreando insurgentes a través del Hindu Kush. Como cada misión exitosa comenzaba con la comprensión completa del enemigo. Diana se había convertido en la enemiga, no solo porque lo había traicionado, sino porque lo había hecho con tanta deshonestidad calculada, trayendo a otro hombre a la vida que habían construido alrededor de su hijo. A la mañana siguiente, Vince activó habilidades latentes que esperaba nunca volver a usar. Mientras Diana enseñaba su clase de yoga matutina, instaló cámaras microscópicas en toda su casa, dispositivos tan avanzados que eran invisibles incluso para ojos entrenados. Colocó software de rastreo en su teléfono y computadora portátil y contrató a Tom Mikovac, un ex especialista en vigilancia de la CIA que ahora dirigía una firma de investigación privada en Scottsdale. Por la noche, Vince sabía que el amante de Diana era Trevor Banks, un promotor inmobiliario de 45 años que se especializaba en resorts de lujo. Banks estaba casado con Rebecca, una cirujana pediatra con hijas gemelas que asistían a una escuela privada. Conducía un Porsche Cayenne plateado y había estado saliendo con Diana durante 8 meses. Basado en los registros financieros Vince, a través de métodos que habrían sido ilegales si alguien pudiera probar que los había usado,
Diana salió para la inauguración de su galería a las 7:30, vestida con el vestido negro que Vince le había comprado para su aniversario. Observó desde su estudio cómo conducía hasta el Resort Phoenician, donde Banks había reservado una suite bajo el nombre de The Morrison. El equipo de vigilancia de Tommy capturó todo: su apasionado abrazo en el vestíbulo, la forma en que el rostro de Diana se iluminó con una felicidad genuina que Vince no había visto en años, su desaparición en el ascensor como amantes en una novela romántica. Durante 3 horas, Vince se sentó en su estudio oscurecido, estudiando fotografías y registros financieros, mientras su esposa se entregaba a otro hombre. Alex practicaba piano abajo, la melodía clásica proporcionando una irónica banda sonora a la muerte de todo lo que Vince había pensado que era real. Cuando Diana regresó a las 11:45, afirmando que el evento de la galería había sido inspirador, Vince la estaba esperando en la cama con una revista de negocios. Ella lo besó de nuevo con el mismo afecto ensayado, y él respondió con igual actuación, ya viéndola como una operadora enemiga que se había infiltrado en su vida. «Te amo», susurró ella, acomodándose contra su pecho. «Yo también te amo», respondió él, las palabras convirtiéndose en ceniza en su boca. Mientras Diana dormía a su lado, Vince comenzó a componer la primera fase de una operación que destruiría a 2 familias con precisión quirúrgica. Había aprendido en los marines que los ataques más efectivos provenían de direcciones que el enemigo nunca sospechaba, utilizando sus propias fortalezas contra ellos. Diana y Trevor pensaron que eran inteligentes, cuidadosos, intocables. Estaban a punto de descubrir lo que sucedía cuando traicionabas a un hombre que había pasado 2 décadas perfeccionando el arte de hacer desaparecer los problemas permanentemente. Capítulo 2. La investigación del cazador. Vincent pasó las siguientes semanas realizando una vigilancia que habría impresionado a sus antiguos colegas de la CIA. Cada mañana, besaba a Diana para despedirse con la calidez de un esposo devoto. Luego se transformaba en algo mucho más peligroso. Su firma de consultoría de seguridad proporcionó una cobertura perfecta para ausencias prolongadas, lo que le permitió seguir a su esposa y a su amante con minuciosidad profesional. Trevor Banks vivía en una mansión con paredes de vidrio en Paradise Valley, completa con una piscina infinita y un garaje para 3 autos que albergaba su Porsche, un Corvette antiguo y el Mercedes de Rebecca. Rebecca Banks trabajaba 60 horas a la semana en el Hospital Infantil de Phoenix, a menudo durmiendo en el hospital durante cirugías complejas. Sus hijas de 16 años, Emma y Sophia, asistían al Brophy College Preparatory y pasaban la mayoría de las tardes en clases de tenis o práctica de violín. El retrato familiar de los Banks reveló todo lo que Vince necesitaba saber sobre las vulnerabilidades de Trevor. Aquí había un hombre que había construido su identidad en torno al éxito, el control y la admiración de los demás. Su imperio inmobiliario dependía de la reputación, las conexiones con el consejo municipal y una imagen cuidadosamente cultivada como un hombre de familia devoto que donaba generosamente a organizaciones benéficas infantiles. La aventura de Diana y Trevor seguía un patrón predecible. Tardes de martes en el Phoenician, noches de jueves en el loft del centro de Trevor y viajes ocasionales de fin de semana cuando Rebecca trabajaba en cirugías de emergencia. Se habían vuelto descuidados en su confianza, enviando mensajes de texto constantemente y reuniéndose para tomar café en lugares públicos donde el equipo de vigilancia de Vince documentaba cada momento íntimo. Pero fue Alex quien proporcionó la inteligencia más devastadora. Vince había notado el creciente retraimiento de su hijo. Respuestas más cortas, contacto visual evitado, horas pasadas solo en su habitación, más allá del comportamiento adolescente normal. Una noche de abril, mientras Diana asistía a otra clase de arte, Vince encontró a Alex en la cocina preparando un refrigerio nocturno. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» La voz de Alex llevaba una vacilación inusual. «Siempre. Si alguien en quien confías te estuviera mintiendo sobre algo importante, querrías saberlo». La pregunta golpeó a Vince como la bala de un francotirador. Su hijo había heredado más que su mente analítica. Alex también había desarrollado la capacidad de ver a través del engaño que hizo a Vince tan efectivo en el trabajo de inteligencia. «Depende de la situación», respondió Vince con cuidado, «pero generalmente, creo que la gente merece la verdad, especialmente de aquellos a quienes aman». Alex asintió lentamente, luchando con algo que claramente lo atormentaba. «¿Qué pasa si decir la verdad lastimaría a las personas que te importan?» Vince dejó su café y miró directamente a su hijo. «Alex, lo que sea que estés cargando, no tienes que cargarlo solo». Por un momento, Alex pareció estar a punto de confesar. Luego su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Diana. «Llegaré tarde esta noche. No esperen despiertos. Los amo a ambos».
La ironía del mensaje que llegaba en ese momento exacto no se perdió para ninguno de los dos. El rostro de Alex se endureció con la misma expresión que Vince reconoció en su propio espejo, la mirada de alguien que acababa de ver su fe destrozada. Ella ha estado mintiendo durante mucho tiempo, ¿no es así?, dijo Alex en voz baja. ¿Qué has visto? Todo. La voz de Alex llevaba una amargura que ningún joven de 16 años debería poseer. Las llamadas telefónicas, la ropa nueva, la forma que sonríe cuando envía mensajes de texto. La seguí una vez. Los vi juntos. Vince sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Su hijo inocente y brillante, se había visto obligado a cargar solo con el peso de la traición de su madre. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? 6 meses, tal vez más. Las manos de Alex temblaron ligeramente. Seguí pensando que ella se detendría, que recordaría que tenía una familia que la amaba. La revelación cambió todo. No se trataba solo de la infidelidad de Diana. Ella dañó a su hijo con su egoísmo, obligando a Alex a vivir con un conocimiento que lo estaba envenenando desde dentro. Cualquier posibilidad de perdón murió en ese momento. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Vince. Alex miró a los ojos de su padre con una resolución que era aterradora en su intensidad. Quiero que pague por lo que nos ha hecho. Esa noche, Vince expandió su operación para incluir un nuevo objetivo: proteger a Alex de la guerra psicológica que estaba a punto de desatar. Su hijo necesitaría ser cuidadosamente manejado a través de lo que vendría, guiado hacia la curación en lugar de la rabia destructiva que Vince sentía arder en su propio pecho. También comenzó a investigar a Trevor Banks con la intensidad que una vez reservó para objetivos de alto valor. El imperio inmobiliario de Banks se construyó sobre inversiones apalancadas y conexiones políticas que no sobrevivirían al escrutinio público. Había utilizado las relaciones con el Consejo Municipal para asegurar derechos exclusivos de desarrollo, a menudo a expensas de barrios históricos y comunidades de bajos ingresos. Más importante aún, Trevor Banks era un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Nacido en la riqueza, educado en escuelas privadas, entregado oportunidades por las que otros matarían, vivía una vida aislada donde el encanto y el dinero resolvían cada problema. No tenía idea de lo que estaba a punto de golpearlo. Para mayo, Vince había reunido un perfil psicológico completo de ambos objetivos. Diana anhelaba la validación y la emoción que su matrimonio estable no podía proporcionar. Vio a Trevor como sofisticado, apasionado, dispuesto a arriesgar todo por amor. La aventura no era solo física. Ella realmente se estaba enamorando de un hombre que representaba todo lo que sentía que faltaba en su vida. Trevor, mientras tanto, era un narcisista clásico que coleccionaba conquistas para alimentar su ego. Las mujeres casadas eran particularmente atractivas porque representaban una amenaza mínima para su vida principal al tiempo que proporcionaban la máxima validación. Genuinamente creía que era lo suficientemente especial como para merecer múltiples relaciones, que las reglas que se aplicaban a otras personas no se aplicaban a él. Ni Diana ni Trevor entendieron que estaban tratando con alguien que había pasado 2 décadas estudiando la naturaleza humana en su punto más vulnerable. Vieron a Vincent Riley como un esposo estable y predecible que nunca sospecharía la infidelidad de su esposa. No tenían idea de que estaban siendo cazados por alguien que una vez había rastreado a líderes terroristas a través de multitudes de miles. En una cálida noche de jueves de mayo, Vince recibió la inteligencia que desencadenaría la siguiente fase de su operación. Tommy Kovac llamó con noticias que habrían destruido a un hombre menor. Diana estaba embarazada. El bebé no era suyo. Capítulo 3. La trampa comienza. La revelación del embarazo golpeó a Vincent con la fuerza de una explosión de un artefacto explosivo improvisado, IED. Durante 24 horas, se permitió sentir todo el peso de la traición de Diana, no solo la aventura, sino la guerra biológica que había desatado en su familia. Estaba llevando al hijo de otro hombre mientras yacía en la cama que compartía con su esposo, besando a su hijo para darle las buenas noches, el hijo que ya sospechaba de su engaño. Pero donde otro hombre podría haberse derrumbado o explotado en rabia, Vincent canalizó su furia en algo mucho más peligroso: un cálculo absoluto. Diana había declarado la guerra a todo lo que había construido. Ahora aprendería lo que sucedía cuando traías un cuchillo a un tiroteo contra alguien que había perfeccionado el arte de la destrucción total. La primera fase requería que Diana y Trevor creyeran que estaban seguros. Vincent se convirtió en el esposo perfecto, atento sin ser sospechoso, solidario sin ser pegajoso. Cuando Diana anunció su embarazo 3 semanas después, su actuación fue digna de un premio de la Academia. ¿Estás hablando en serio? La levantó en un giro que parecía alegre para cualquiera que estuviera mirando, incluido Alex,
que estaba parado en la puerta de la cocina con una expresión de puro disgusto. Esta es una noticia increíble. La sonrisa de Diana vaciló por un momento. Sabía que la línea de tiempo hacía cuestionable la paternidad de Vince, pero se recuperó rápidamente, permitiéndose creer que su esposo era demasiado confiado para hacer los cálculos. Sé que no estábamos tratando, pero este es el momento perfecto, interrumpió Vince, besando su frente. Alex estará en la universidad pronto. Tendremos tiempo para concentrarnos en un nuevo bebé. Esa noche, después de que Diana llamara a Trevor para compartir sus maravillosas noticias, Vince inició la siguiente fase. Había pasado semanas infiltrándose en el mundo de Trevor a través de conexiones comerciales, estableciéndose como un inversor potencial en el último proyecto de Bank Development, un resort de lujo en Sedona que requería una financiación privada significativa. La presentación se produjo a través de Marcus Webb, un exoperador de la Fuerza Delta que ahora dirigía la seguridad de varios promotores inmobiliarios de alto perfil. Marcus le debía la vida a Vince de una operación en Irak y estaba feliz de organizar una reunión entre Vincent Reynolds, un rico excontratista de defensa que buscaba diversificar sus inversiones, y Trevor Banks. Vincent Reynolds existía solo en papel. Una identidad perfectamente construida respaldada por empresas fantasma, cuentas extraterritoriales y un historial comercial que impresionaría cualquier verificación de antecedentes. Era todo lo que Trevor Banks aspiraba a ser, despiadadamente exitoso, misteriosamente rico y completamente ajeno a las preocupaciones mundanas de la gente común. Su primera reunión tuvo lugar en la oficina del centro de Trevor, un monumento de ego con paredes de vidrio decorado con premios, fotografías con políticos y modelos arquitectónicos de sus diversos desarrollos. Trevor llevaba un reloj de $15,000 y seguía mirando su teléfono, probablemente enviando mensajes de texto a Diana entre discusiones sobre oportunidades de inversión. El proyecto de Sedona es mi obra maestra, explicó Trevor, gesticulando hacia una maqueta de un resort que habría sido hermoso si no estuviera construido sobre una base de felicidad robada. 90 suites de lujo, spa de clase mundial, campo de golf de campeonato. Estamos hablando de crear el principal destino del suroeste para viajeros exigentes. Vincent estudió el modelo con interés profesional. Impresionante. ¿Cuál es su cronograma para la finalización? 18 meses a partir de la inauguración. Ya hemos asegurado los permisos y la financiación preliminar, pero estamos buscando al inversor adecuado, alguien que aprecie la calidad y no tenga miedo de los proyectos ambiciosos. Aprecio ambos, respondió Vincent, permitiendo que entrara suficiente autoridad enigmática en su voz. También aprecio la discreción. Mis intereses comerciales requieren privacidad. Los ojos de Trevor se iluminaron con la codicia que finalmente lo destruiría. Aquí estaba exactamente el tipo de inversor que necesitaba. Rico, privado y aparentemente indiferente a la supervisión tradicional. Durante las semanas siguientes, Vincent Reynolds se convirtió en el nuevo mejor amigo de Trevor. Se reunieron para tomar copas en clubes exclusivos, jugaron golf en campos donde la membresía costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente y discutieron acuerdos comerciales por valor de millones de dólares. Trevor estaba tan ansioso por impresionar a su misterioso nuevo inversor que compartió detalles sobre su vida personal, incluida su aventura con una mujer increíble que lo hizo sentir vivo por primera vez en años. Vincent escuchó las descripciones del cuerpo de su esposa, su pasión, su voluntad de hacer cosas que Rebecca nunca consideraría. Asintió con simpatía cuando Trevor se quejó de las complicaciones de mantener dos relaciones, ofreciendo consejos sobre discreción y gestión emocional que provenían de décadas de compartimentación de operaciones clasificadas. La clave es mantener felices a ambas mujeres sin que ninguna se sienta descuidada, dijo Vincent durante una conversación particularmente reveladora en el Arizona Country Club. Requiere disciplina y planificación cuidadosa. Exactamente. Trevor se inclinó hacia adelante en confabulación. Diana, así se llama. Es increíble, inteligente, hermosa, apasionada, pero está casada con este aburrido consultor de seguridad que no tiene idea de qué tipo de mujer está casado. Suena como un hombre que no la merece. Eso es lo que sigo diciéndole. Está desperdiciada en alguien tan ordinario. Vincent bebió su whisky y sonrió. Tal vez se dará cuenta de eso lo suficientemente pronto. Para julio, Trevor había aceptado una inversión de $12 millones de Vincent Reynolds para el Sedona Resort, firmado contratos que le daban a su misterioso socio una importante autoridad de supervisión, y comenzó a tratar a Diana con regalos cada vez más caros financiados con dinero que en última instancia provenía de las empresas fantasma cuidadosamente construidas de su esposo. La ironía era perfecta.
Trevor estaba usando el dinero de Vincent para comprar regalos para la esposa de Vincent, todo mientras se jactaba de cornear a un hombre que consideraba patéticamente inferior. Mientras tanto, Diana se estaba enamorando cada vez más de un hombre cuya generosidad recién descubierta provenía de la cuenta bancaria de su esposo. Pero la manipulación financiera era solo el comienzo. Vincent había estudiado las debilidades de sus objetivos con precisión clínica, y había identificado los puntos de presión perfectos para comenzar su destrucción sistemática. La mayor vulnerabilidad de Trevor no era financiera, era su ego. Todo lo que había logrado dependía de mantener su imagen como exitoso, poderoso, intocable. Vincent comenzó sutilmente a socavar esa imagen al presentarle a Trevor a socios comerciales cada vez más cuestionables, cada uno diseñado para crear complicaciones legales que eventualmente destruirían su reputación. La debilidad de Diana era su idealización romántica de su aventura. Se había convencido de que su relación con Trevor era una gran historia de amor, trágica en su imposibilidad pero pura en su pasión. Vincent comenzó sistemáticamente a destruir esa fantasía asegurándose de que Diana descubriera evidencia de otras aventuras de Trevor. Porque, por supuesto, había otras. La revelación se produjo a través de un accidente cuidadosamente orquestado a fines de julio. Vincent hizo arreglos para que Diana viera a Trevor con otra mujer en un restaurante donde pensaron que no serían reconocidos. La mujer era en realidad Lisa Chun, una investigadora encubierta en la nómina de Vincent que se especializaba en operaciones de trampa de miel. La devastación de Diana fue inmediata y completa. Ella confrontó a Trevor, quien inicialmente negó todo antes de admitir un aventón sin sentido que no significaba nada en comparación con sus sentimientos por ella. Pero el daño estaba hecho. La historia de amor perfecta se había revelado como solo otro sórdido asunto. Lo que Diana no sabía era que su dolor estaba siendo cuidadosamente documentado. Vincent tenía cámaras grabando sus lágrimas, micrófonos capturando sus discusiones con Trevor, registros financieros que mostraban cada compra realizada con irracionalidad impulsada por la emoción. Estaba construyendo un caso que destruiría su credibilidad en cualquier procedimiento legal futuro, especialmente con respecto a la custodia de Alex. Para agosto, ambos objetivos estaban comenzando a experimentar las fracturas por estrés que eventualmente derribarían todas sus vidas. Trevor estaba lidiando con auditores cada vez más agresivos que hacían preguntas sobre sus prácticas comerciales, mientras que Diana estaba descubriendo que su amante perfecto era solo otro hombre egoísta que anteponía sus propias necesidades. Ninguno de los dos sospechaba que sus crecientes problemas estaban conectados, o que el aburrido consultor de seguridad que desestimaron como irrelevante estaba orquestando su destrucción con la precisión de una operación militar. Pero la verdadera obra maestra de Vincent aún estaba por venir. Todo hasta ahora había sido preparación, suavizar los objetivos, reunir inteligencia, posicionar los activos. La venganza real sería mucho más brutal que cualquier cosa que pudieran imaginar. Cuando terminó el verano, Vincent comenzó a planificar el final del juego que llevaría tanto a Diana como a Trevor a sus rodillas, destruyendo simultáneamente no solo su relación sino todo lo que valoraban en sus vidas separadas. Había aprendido sus debilidades, explotado sus vulnerabilidades y se había posicionado para atacar desde direcciones que nunca verían venir. El hombre que una vez había hecho desaparecer a los terroristas en las cuevas afganas estaba a punto de recordarles a dos tramposos suburbanos porque traicionar a un asesino profesional era el último error que cometerían. Capítulo 4. Red de engaños. La red de vigilancia de Vincent se había convertido en algo que habría impresionado a sus antiguos contactos de la NSA. Cada aspecto de la vida de Diana y Trevor estaba ahora bajo constante observación a través de una combinación de monitoreo electrónico, activos humanos y manipulación psicológica. Vivían en una pecera, sin darse cuenta de que cada conversación, cada emoción, cada secreto estaba siendo catalogado por un hombre que ambos subestimaron. Septiembre trajo nuevos desarrollos que aceleraron la línea de tiempo de Vincent. El embarazo de Diana se estaba mostrando, y ella había comenzado a hacer demandas cada vez más desesperadas a Trevor para que dejara a su esposa. Su aventura, una vez llevada a cabo con cuidadosa discreción, se estaba volviendo desordenada y emocional a medida que Diana se daba cuenta de que las promesas de su amante sobre su futuro juntos eran lugares comunes vacíos diseñados para mantenerla satisfecha con las obras. Trevor, mientras tanto, estaba lidiando con una creciente presión desde múltiples direcciones. El dinero de inversión de Vincent Reynolds vino con requisitos de supervisión que estaban comenzando a revelar irregularidades en sus prácticas comerciales. Los funcionarios de planificación de la ciudad estaban haciendo preguntas incómodas sobre las aprobaciones de permisos que parecían inusualmente favorables para Banks Development.
Lo más peligroso es que Rebecca estaba comenzando a notar la creciente ausencia de su esposo y la distancia emocional. Vincent observó a ambos objetivos en espiral mientras mantenía sus personajes cuidadosamente construidos. Como Vincent Riley, él era el esposo solidario, ayudando a su esposa a través de un embarazo difícil, incluso acompañándola a las citas médicas donde sonreía amorosamente mientras obtenía la confirmación de que la fecha de parto del bebé hacía biológicamente imposible su paternidad. Como Vincent Reynolds, él era el inversor misterioso cuyas preguntas estaban haciendo que Trevor se volviera cada vez más paranoico sobre posibles investigaciones de fraude. El verdadero avance se produjo cuando Alex proporcionó inteligencia que cambió todo. «Papá, necesito contarte algo», dijo Alex una noche a mediados de septiembre. Esa noche, Vincent activó protocolos de vigilancia que esperaba nunca usar. En cuestión de horas, tuvo la confirmación de que Trevor era de hecho más que un promotor inmobiliario infiel. Estaba conectado a una red de empresas criminales que utilizaban negocios legítimos para lavar dinero del tráfico de armas, el tráfico de personas y la distribución de narcóticos. La revelación recontextualizó todo. Diana no solo estaba engañando con un exitoso hombre de negocios. Ella estaba involucrada sin saberlo con alguien cuyas actividades criminales representaban una amenaza directa para la familia de Vincent. Varios de los clientes de consultoría de Vincent eran agencias federales que realizaban operaciones clasificadas contra las mismas redes que Trevor estaba ayudando a financiar. Para octubre, Vincent había reunido una imagen completa de la empresa criminal de Trevor. Banks Development era una operación fachada que convertía ganancias ilegales en inversiones inmobiliarias legítimas. Las conexiones políticas de Trevor no se trataban solo de permisos favorables, se trataba de protección contra el escrutinio de la policía. Su aventura con Diana había comenzado como una atracción genuina, pero evolucionó hacia algo más calculador cuando se dio cuenta de que las conexiones de su esposo podían proporcionar inteligencia valiosa. La respuesta de Vincent fue rápida y despiadada. Activó contactos dentro de la Policía Federal, proporcionando pistas anónimas que condujeron a investigaciones sobre las operaciones de lavado de dinero de Trevor. Simultáneamente, comenzó a alimentar con información falsa a Diana sobre sus contratos clasificados, asegurando que cualquier inteligencia que Trevor reuniera no solo sería inútil, sino activamente perjudicial para sus asociados criminales. La trampa fue elegante en su simplicidad. Trevor estaba usando a Diana para espiar a un hombre que ahora estaba usando su relación para alimentar la desinformación directamente a su red criminal. Cada pregunta que hacía Trevor, cada detalle que proporcionaba Diana fue cuidadosamente diseñado para conducir a la policía más cerca de los asociados de Trevor mientras hacía que Vincent pareciera estar realizando exactamente el tipo de operaciones que interesarían a las empresas criminales. Diana, atrapada entre las crecientes demandas de información de su amante y la creciente secrecía de su esposo sobre su trabajo, comenzó a experimentar un estrés que se manifestó en formas que Vincent encontró profundamente satisfactorias. Estaba ganando peso más allá de las expectativas normales del embarazo, durmiendo mal y reprendiendo a Alex con creciente frecuencia. La culpa de traicionar a su familia se estaba combinando con la presión de servir como un activo de inteligencia involuntario para crear exactamente el tipo de colapso psicológico que Vincent había aprendido a explotar durante los interrogatorios. Pero el movimiento más devastador de Vincent aún estaba por venir. A través de su personaje de Vincent Reynolds, había obtenido acceso a los registros financieros más confidenciales de Trevor, incluidas cuentas extraterritoriales y estructuras de empresas fantasma. Lo que encontró fue evidencia de una empresa criminal por valor de más de $50 millones, información que no solo destruiría a Trevor sino que implicaría a docenas de asociados en una conspiración que abarcó varios estados. A fines de octubre, Vincent tomó una decisión que habría parecido increíblemente imprudente para cualquiera que no entendiera sus capacidades. Iba a convertir a Trevor Banks en un activo involuntario contra su propia red criminal, utilizando la aventura del hombre con Diana como palanca para forzar la cooperación con la Policía Federal. La operación comenzó con una confrontación cuidadosamente organizada. Vincent, como Vincent Reynolds, hizo arreglos para reunirse con Trevor en su oficina del centro, aparentemente para discutir la expansión de su asociación de inversión. Pero en lugar de hablar de negocios, Vincent colocó una carpeta gruesa sobre el escritorio de Trevor que contenía fotografías, registros financieros y comunicaciones que demostraban las actividades criminales de Trevor con un detalle devastador. «Sé quién eres realmente», dijo Vincent en voz baja, observando cómo la sangre se drenaba del rostro de Trevor. «Sé sobre el lavado de dinero, los asociados criminales, las cuentas extraterritoriales. Sé sobre Diana Riley».
El intento de negación de Trevor murió cuando Vincent produjo fotografías de él con Diana, junto con transcripciones de conversaciones donde Trevor le había preguntado sobre el trabajo clasificado de su esposo. Tienes dos opciones, continuó Vincent. Puedes cooperar con la investigación federal que está a punto de destruir tu red criminal, o puedes ir a prisión por el resto de tu vida junto con todos con los que hayas trabajado. La respuesta de Trevor fue exactamente lo que Vincent había esperado de un criminal que había vivido toda su vida creyendo que era intocable. No puedes probar nada, dijo Trevor, pero su voz tembló con la comprensión de que su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando. Incluso si pudieras, tengo conexiones. Por favor, haga esas llamadas. Vincent sonrió con genuina diversión. A personas que estarían muy interesadas en saber que Vincent Reynolds es en realidad Vincent Riley, el hombre cuya esposa ha estado por más de un año. Me encantaría ver qué sucede cuando sus asociados criminales se enteran de que ha estado durmiendo con la esposa de un contratista federal mientras alimenta información a alguien que ha estado grabando cada conversación, fotografiando cada reunión y documentando cada crimen que ha cometido desde que nos conocimos. La verdad golpeó a Trevor como un golpe físico. Vincent Reynolds no era solo un inversor misterioso, era Vincent Riley. Y toda la relación había sido una elaborada operación encubierta realizada por un hombre cuya esposa Trevor había traicionado. Diana no tiene idea de qué tipo de hombre se casó, dijo Vincent poniéndose de pie para irse. Ella cree que está enamorada de ti, pero estás a punto de descubrir lo que sucede cuando amenazas a alguien que pasó 20 años perfeccionando el arte de hacer desaparecer los problemas permanentemente. El rostro de Trevor se puso blanco. Me vas a matar. Matarte. Vincent se rió, un sonido completamente desprovisto de calidez. Eso sería misericordioso. Voy a destruir todo lo que te ha importado, convertirte en un informante federal contra tu propia gente y asegurarme de que cada día por el resto de tu miserable vida recuerdes que te trajiste esto a ti mismo al pensar que podías robarle a un hombre que ha olvidado más sobre la guerra de lo que jamás aprenderás sobre nada. Cuando Vincent caminó hacia la puerta, Trevor cometió el error que sellaría su destino. Diana está esperando a mi bebé, dijo desesperadamente. Si me destruyes, también la destruyes a ella. Vincent se volvió con una expresión que hizo que Trevor entendiera por primera vez que estaba tratando con alguien genuinamente peligroso. Diana dejó de ser mi preocupación en el momento en que te eligió por encima de su familia, respondió Vincent. El bebé tampoco es mi responsabilidad, pero estás a punto de aprender lo que sucede cuando amenazas al hijo de un hombre con tus actividades criminales. Alex no merece pagar por las elecciones de su madre o tu codicia. Esa noche, Vincent comenzó la fase final de una operación que no dejaría sobrevivientes entre sus enemigos mientras protegía a la única persona que todavía le importaba, su hijo, que había mostrado lealtad ante la traición y merecía algo mejor que la familia que le había fallado. El final del juego sería brutal, permanente y absolutamente final. Capítulo 5. La advertencia del padre. La muerte de Robert Riley a principios de noviembre cambió todo. El padre de Vincent había sido un veterano condecorado de Vietnam que le había enseñado a su hijo que el honor no era negociable y que la traición exigía consecuencias. Había estado luchando contra el cáncer de páncreas durante 6 meses, una batalla que había ocultado a la mayoría de la familia para evitar lo que él llamó teatro emocional. Vincent sabía que su padre estaba muriendo. Robert se lo había dicho en privado, de hombre a hombre, con la honestidad directa que definía su relación. Lo que Vincent no sabía era que su padre había descubierto la aventura de Diana y había tomado medidas para proteger a su hijo y nieto del caos que veía venir. El funeral se celebró un martes gris que coincidía con el estado de ánimo de Vincent. Diana interpretó perfectamente a la nuera en duelo, aferrándose al brazo de Vincent mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ahora tenía 5 meses de embarazo, mostrando lo suficiente como para que varios familiares comentaran sobre cómo a Robert le hubiera encantado conocer a otro nieto. Cada comentario fue un giro de cuchillo que Vincent soportó con el estoicismo que su padre le había enseñado. Alex estuvo al lado de su padre durante todo el servicio, pero Vincent pudo ver que la atención de su hijo no estaba en los elogios fúnebres. Alex estaba observando a la multitud con la misma intensidad analítica que Vincent usó durante las evaluaciones de amenazas, notando quién asistió, cómo se comportaron, quién parecía estar fuera de lugar. Después del entierro, cuando los miembros de la familia se reunieron en la casa de Robert para la comida tradicional, la madre de Vincent, Ellen, lo apartó con una urgencia que inmediatamente desencadenó sus instintos profesionales. Vincent, necesito hablar contigo en privado, dijo, su voz temblando con algo más allá del dolor, sobre los últimos días de tu padre. Caminaron hasta el estudio de Robert,
una habitación que siempre había estado fuera de los límites durante la infancia de Vincent. Él encerró la puerta y se volvió para enfrentar a su hijo con ojos que llevaban un miedo que Vincent nunca antes había visto. «Tu esposa lo visitó la noche antes de morir», dijo Ellen, sus palabras saliendo a raudales. «Ella vino sola, dijo que necesitaba decirle algo importante. Hablaron durante más de una hora. Cuando ella se fue, tu padre estaba diferente, agitado, enojado de una manera que no había visto desde Vietnam». Vincent sintió que la familiar alerta de combate inundaba su sistema. ¿De qué hablaron? No lo sé. Robert no me lo diría, pero después de que ella se fue, hizo llamadas telefónicas, llamadas privadas donde habló con esa voz que usaba durante la guerra, fría, profesional, peligrosa. Luego escribió cartas, 3 de ellas. Me hizo prometer que te las daría después del funeral. Ellen recuperó un sobre del escritorio de Robert. Vincent reconoció la letra de su padre de inmediato. La escritura precisa de un hombre que había aprendido que la comunicación poco clara podía hacer que la gente muriera. La primera carta estaba dirigida a Vincent. Hijo. Para cuando leas esto, sabrás lo que Diana le ha hecho a tu familia. Descubrí su aventura hace 3 semanas, junto con evidencia de que su amante está involucrado en actividades criminales que representan una amenaza directa para ti y Alex. He tomado medidas para asegurar que tengas la información necesaria para proteger a tu familia y buscar la justicia apropiada. Las otras cartas contienen detalles que te ayudarán a terminar lo que he comenzado. Tu madre no sabe los detalles. Protégela de lo que viene. Tu padre, Kate M. La segunda carta contenía inteligencia que hizo que la sangre de Vincent se helara. Robert había utilizado sus propias conexiones militares para investigar a Trevor Banks, descubriendo vínculos con el tráfico internacional de armas que iban mucho más allá del simple lavado de dinero. Trevor no era solo un criminal. Era parte de una red que suministraba armas a organizaciones terroristas que Vincent había pasado años persiguiendo. La tercera carta fue la más devastadora. Vincent, Diana sabe sobre tu trabajo clasificado con agencias federales. Ha estado pasando información a Banks, quien la ha estado compartiendo con asociados conectados con operaciones de contrabando de armas sirias. Tu tapadera se ha visto comprometida. Protege a Alex y elimina la amenaza permanentemente. Esta es una orden directa de tu oficial al mando. Vincent leyó las cartas 2 veces, luego se las entregó a su madre. Su rostro se puso ceniciento mientras absorbía las implicaciones. Tu padre iba a contártelo todo, dijo Ellen en voz baja. Estaba planeando sobrevivir el tiempo suficiente para ayudarte a manejar esta situación, pero el estrés lo que descubrió aceleró el cáncer. Diana lo mató tan seguramente como si le hubiera puesto una pistola en la cabeza. Antes de que Vincent pudiera responder, unos pasos en el pasillo anunciaron que alguien se acercaba al estudio. Alex apareció en la puerta, su rostro sombrío con una determinación que le recordó poderosamente a Robert. «Papá, tienes que esconderte», dijo Alex con urgencia, «antes de que vengan». «¿Quién viene?» «La gente de Trevor. He estado monitoreando sus comunicaciones durante semanas». La voz de Alex llevaba la calma constante de alguien que entrega una sesión informativa profesional. «Él sabe que eres Vincent Reynolds. Sabe sobre la investigación federal. Ha decidido eliminar la amenaza antes de que puedas testificar». Como si fuera invocado por la advertencia de Alex, el sonido de vehículos que llegaban al camino de entrada resonó en la casa. Vincent se movió hacia la ventana y vio 2 SUV negros con placas gubernamentales, pero reconoció los vehículos de fotos de vigilancia. Pertenecían a los asociados criminales de Trevor, probablemente armados y definitivamente peligrosos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Vincent. «Tal vez 2 minutos antes de que se posicionen alrededor de la casa», respondió Alex. «Abuela, hay otra salida». Él señaló una puerta que Vincent no había notado, construida en el panel de la pared tan a la perfección que era casi invisible. «Tu padre instaló esto durante la Guerra Fría. Conduce al garaje». Mientras Vincent se movía hacia la puerta oculta, Alex lo agarró del brazo. «Papá, hay algo más. Mamá le contó a Trevor sobre tu habitación segura en casa. Le dio los códigos de seguridad, los planos de la casa, todo. Ella cree que lo está ayudando a protegerse de lo que ella llama tus conexiones gubernamentales». La revelación de que Diana había traicionado los arreglos de seguridad más delicados de su familia fue la confirmación final que Vincent necesitaba. No solo estaba engañando, estaba trabajando activamente con criminales para neutralizar la amenaza que percibía que representaba su esposo. «¿Cuál es el plan?», preguntó Alex, su voz constante a pesar del peligro que se acercaba a su alrededor. Vincent miró a su hijo, de 16 años y que ya demostraba el tipo de coraje y lealtad que definía a los hombres Riley.
En ese momento, tomó una decisión que determinaría el resto de sus vidas. Vamos a desaparecer, dijo Vincent en voz baja. Tu madre ha elegido su bando. Ahora nosotros elegimos el nuestro. Mientras se preparaban para salir por la ruta de escape de Robert, Vincent escuchó la voz de Diana desde la casa principal, saludando a los hombres que habían venido a matar a su esposo. Los estaba presentando a los miembros de la familia, interpretando el papel de viuda inocente mientras facilitaba lo que creía que sería la captura de Vincent. Ella no sabe que están aquí para matarte, dijo Alex, leyendo la expresión de su padre. Ella piensa que son agentes federales que van a arrestarte por algo. Trevor la convenció de que tú eres el criminal en esta situación. Vincent se detuvo en el umbral de la puerta oculta. Afuera, Diana estaba embarazada del hijo de otro hombre mientras ayudaba a los asociados criminales de ese hombre a posicionarse para asesinar a su esposo. Adentro, Alex estaba arriesgando su vida para advertir a su padre sobre las amenazas que había descubierto a través de su propia investigación. La lección entre ellos ni siquiera estuvo cerca. Tu abuelo tenía razón, dijo Vincent mientras se deslizaban en la oscuridad del garaje de Robert. Esto es la guerra, y en la guerra, proteges a tus aliados y eliminas a tus enemigos sin piedad ni vacilación. Mientras se alejaban de la casa de su padre, Vincent comenzó a implementar la fase final de una operación que dejaría a Diana, Trevor y sus asociados criminales destruidos más allá de cualquier posibilidad de recuperación. Pero lo que es más importante, estaba comenzando una nueva vida con la única persona que se había mantenido leal cuando todo lo demás se derrumbó. Alex había elegido estar con su padre. Ahora Vincent le mostraría lo que valía esa lealtad y lo que le sucedía a las personas que cometían el error de amenazar a la familia Riley. El final del juego estaba a punto de comenzar, y no habría sobrevivientes entre sus enemigos. Capítulo 6. La retribución comienza. Vincent y Alex pasaron su primera noche como fugitivos en una casa segura que oficialmente no existía. Una propiedad que Vincent había comprado años antes bajo una identidad tan profundamente enterrada que incluso las agencias federales tendrían dificultades para rastrearla. Ubicada en el desierto en las afueras de Flagstaff, la casa estaba equipada con equipo de comunicaciones de grado militar, armas que podían detener a un pequeño ejército y tecnología de vigilancia que cubría un radio de 5 millas. Mientras Alex exploraba su hogar temporal con la fascinación de alguien que descubre la vida secreta de su padre, Vincent activó protocolos que esperaban nunca usar. En cuestión de horas, había establecido contacto con antiguos compañeros de equipo dispersos en 3 continentes, cada uno de los cuales le debía a Vincent deudas que trascendían el dinero o los favores. «Papá, este lugar es increíble», dijo Alex, examinando un sistema informático que parecía el control de la misión para el lanzamiento de un satélite. «¿Cuánto tiempo llevas preparándote para algo así?» «Desde el día en que naciste», respondió Vincent. «Honestamente, siempre he sabido que mi pasado podría alcanzar a nuestra familia. Simplemente nunca esperé que la amenaza viniera desde dentro de nuestra casa». A la mañana siguiente llegó la confirmación de lo que habían escapado. Tommy Kovac llamó con la noticia de que la casa de Vincent había sido allanada por hombres armados que afirmaban ser agentes federales. Diana los había dejado entrar, creyendo que estaban allí para arrestar a su esposo por crímenes no especificados contra la seguridad nacional. En cambio, habían destrozado la casa buscando evidencia que no existía, luego desaparecieron cuando verdaderos agentes federales llegaron para investigar informes de actividad sospechosa. Diana está interpretando perfectamente a la esposa confundida, informó Tommy, diciéndole a todos que te has estado comportando de manera extraña, que está preocupada por tu salud mental desde la muerte de tu padre. Incluso ha sugerido que podrías haber secuestrado a Alex. Vincent sintió una fría satisfacción instalándose en su pecho. Diana estaba siguiendo exactamente el guión que había esperado, retratándose a sí misma como una víctima inocente del aparente colapso psicológico de su esposo mientras secretamente esperaba que la gente de Trevor hubiera eliminado la amenaza a su relación. ¿Qué pasa con Trevor? Desaparecido. Su oficina está cerrada, sus teléfonos están desconectados y Rebecca presentó un informe de persona desaparecida ayer. Pero aquí está la parte interesante. También solicitó el divorcio de emergencia y congeló todas sus cuentas conjuntas. Parece que la señora Banks descubrió evidencia de las actividades extracurriculares de su esposo. La revelación de que Rebecca había abandonado a Trevor fue otra pieza que cayó en su lugar. Vincent había pasado meses alimentando a Rebecca con información sobre las aventuras de su esposo, utilizando pistas anónimas y evidencia cuidadosamente colocada para asegurar que descubriera las traiciones de Trevor en el peor momento posible. Pero la verdadera obra maestra de Vincent apenas comenzaba. Durante la semana siguiente,
Orquestó una campaña de guerra psicológica dirigida a Diana y a los asociados criminales de Trevor con la precisión de un ataque quirúrgico. La fase 1 implicó la publicación de imágenes de vigilancia cuidadosamente editadas a las agencias policiales federales. Las grabaciones mostraron a Trevor discutiendo el tráfico de armas con asociados, pero habían sido manipuladas para que pareciera que Diana estaba presente durante estas conversaciones. Para los investigadores, parecería que la esposa de Vincent Riley era una participante activa en el tráfico internacional de armas. La fase 2 fue más personal. Vincent comenzó a aparecerse a Diana en lugares donde ella pensaba que estaba segura. Supermercados, restaurantes, su estudio de arte, siempre solo el tiempo suficiente para que ella lo viera antes de que él desapareciera. Para cualquiera que estuviera mirando, parecía coincidencia. Para Diana, era una clara evidencia de que su esposo la estaba acechando con las habilidades que había aprendido durante su carrera militar. La presión psicológica fue devastadora. En cuestión de días, Diana estaba durmiendo mal, saltando a las sombras y tomando decisiones cada vez más erráticas que la pintaban como inestable para cualquiera que observara su comportamiento. Su embarazo estaba empeorando su volatilidad emocional, creando un ciclo de retroalimentación que estaba destruyendo su credibilidad con todos a su alrededor. Pero el movimiento más brutal de Vincent fue usar a Alex como cebo. «Necesito que llames a tu madre», le dijo Vincent a su hijo una noche a mediados de noviembre. Estaban en el centro de comunicaciones de la casa segura, rodeados de monitores que mostraban transmisiones de vigilancia de todo Phoenix. «Dile que estás seguro, pero que no puedes volver a casa por lo que has aprendido sobre su aventura». Alex parecía inseguro por primera vez desde que habían huido. ¿No la pondrá eso en peligro? Ya está en peligro. Los criminales a los que ha estado ayudando quieren eliminar a cualquiera que pueda conectarlos con Trevor. Eso incluye a ella. La única forma de protegerla ahora es hacerle entender la verdad sobre lo que ha estado involucrada. La llamada telefónica fue devastadora de escuchar. Diana respondió al primer timbre, su voz desesperada con preocupación y alivio. «Alex, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Me he estado volviendo loca de preocupación. Estoy seguro, mamá, pero no puedo volver a casa». «¿Qué quieres decir? ¿Dónde está tu padre? La gente está diciendo que es peligroso, que podría lastimarte. Papá me está protegiendo de las personas que has estado ayudando». El silencio se extendió durante casi 30 segundos antes de que Diana encontrara su voz. «No entiendo. ¿Qué personas?» «La gente de Trevor, mamá, los criminales con los que trabaja, los que quieren matar a papá porque él sabe sobre su tráfico de armas». Vincent escuchó mientras Diana trataba de procesar información que destrozó todo lo que pensaba que sabía sobre su situación. En su mente, Trevor era un exitoso hombre de negocios perseguido por su inestable esposo. La posibilidad de que Trevor fuera en realidad un criminal que la había utilizado para recopilar información contra las operaciones federales estaba tan fuera de su realidad que no pudo aceptarla de inmediato. «Eso es imposible», dijo Diana finalmente. «Trevor no es un criminal. Está siendo atacado por tu padre debido a nuestra relación. Mamá, he visto la evidencia, registros financieros, imágenes de vigilancia, comunicaciones con traficantes de armas. Trevor no solo está engañando a su esposa, está ayudando a los terroristas a conseguir armas». «No, eso no es cierto. Tu padre te está mintiendo, te está manipulando». «Papá no me contó sobre las actividades criminales de Trevor», interrumpió Alex. «Las descubrí yo mismo. He estado investigando la aventura de mamá durante meses, tratando de entender por qué destruiría nuestra familia. Lo que encontré fue que Trevor Banks la ha estado usando para espiar a un hombre cuyo trabajo es cazar a personas exactamente como él». La conversación terminó con Diana colgando en negación y rabia. Pero Vincent sabía que las semillas de la duda habían sido plantadas. Durante los días siguientes, Diana comenzaría a cuestionar cosas que había aceptado sin examinar, buscando evidencia que probara o refutara las acusaciones de su hijo. Lo que encontraría destruiría lo que quedaba de su fantasía cuidadosamente construida sobre su relación con Trevor Banks, porque Vincent había pasado meses asegurándose de que la evidencia fuera imposible de negar, posicionada perfectamente para que la descubriera y lo suficientemente devastadora como para destrozar cada ilusión que había construido sobre el hombre que pensó que amaba. La trampa se estaba cerrando, y Diana estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando traicionabas a una familia que había pasado generaciones perfeccionando el arte de la guerra. Capítulo 7. Los titanes de las noticias. El mundo de Diana comenzó a desmoronarse exactamente como Vincent había orquestado. A los pocos días de la llamada telefónica de Alex, descubrió evidencia que transformó su percepción de Trevor de héroe romántico a depredador criminal.
La revelación provino de fuentes en las que confiaba, su propia investigación, documentos que encontró accidentalmente, llamadas telefónicas que no debía escuchar. Vincent observó su destrucción psicológica a través de cámaras de vigilancia colocadas en toda su casa, que Diana nunca había descubierto. La vio leer registros financieros que probaban las conexiones criminales de Trevor, escuchar llamadas telefónicas grabadas donde Trevor discutía la eliminación de amenazas con brutalidad casual, y lentamente darse cuenta de que su embarazo la había convertido en una responsabilidad para un hombre que nunca la había amado. El punto de ruptura se produjo cuando Diana intentó contactar a Trevor y descubrió que sus números de teléfono estaban desconectados. Desesperada por respuestas, condujo hasta su oficina del centro y la encontró abandonada, con avisos federales de incautación pegados a las ventanas. Trevor Banks había desaparecido por completo, dejando atrás un rastro de evidencia que implicaba a todos los que habían trabajado con él, incluida la mujer embarazada que le había estado pasando información sobre operaciones federales. Esa noche, Vincent inició la fase final de su campaña psicológica. Envió a Diana un paquete que contenía fotografías de Trevor con otras mujeres, registros financieros que probaban que había estado mintiendo sobre su éxito comercial y una carta escrita con la letra de Trevor, en realidad falsificada por un especialista que Vincent había utilizado durante operaciones psicológicas en Afganistán. La carta fue una obra maestra de la manipulación. Diana, para cuando leas esto, me habré ido. La situación con tu esposo se ha vuelto demasiado peligrosa para continuar. Necesito que entiendas que nuestra relación nunca se trató de amor. Se trató de acceder a información a través de ti que mis asociados necesitaban para fines comerciales legítimos. Lamento que te hayas involucrado emocionalmente, pero no puedo arriesgar la seguridad de mi familia por alguien que siempre fue solo un medio para un fin. No intentes contactarme. Sigue adelante con tu vida y olvida que alguna vez nos conocimos. Vincent observó a través de cámaras ocultas mientras Diana leía la carta, su rostro pasando por la incredulidad, la rabia y la devastadora angustia. Tenía 8 meses de embarazo con un hijo cuyo padre acababa de revelarse como un criminal que la había usado como activo de inteligencia antes de abandonarla para enfrentar las consecuencias que él había ayudado a crear. Pero el sufrimiento de Diana era solo el comienzo. Vincent había pasado meses posicionando piezas de ajedrez para este momento, y ahora comenzó a moverlas con la precisión de un maestro estratega. Primero, publicó imágenes de vigilancia editadas a investigadores federales que hacían que Diana pareciera ser una participante activa en la empresa criminal de Trevor. Las grabaciones la mostraron pasando documentos a Trevor, discutiendo el trabajo de Vincent en términos que sugerían una recopilación deliberada de inteligencia y reuniéndose con los asociados de Trevor que en realidad eran agentes federales que realizaban operaciones encubiertas. En segundo lugar, proporcionó evidencia de que Diana había comprometido información clasificada sobre operaciones federales antiterroristas, poniendo en riesgo la vida de los agentes y potencialmente permitiendo ataques contra los intereses estadounidenses. La evidencia era circunstancial pero devastadora. Registros de comunicación, transacciones financieras y testimonios de testigos que habían sido cuidadosamente preparados para respaldar la narrativa que Vincent había construido. En tercer lugar, hizo arreglos para que agentes federales se acercaran a Diana, quienes creían que era una participante dispuesta en el tráfico internacional de armas. La entrevista se llevó a cabo en su casa, frente a vecinos que ya habían sido preparados para esperar la actividad policial a través de pistas anónimas sobre un comportamiento sospechoso de la familia Riley. La actuación de Diana durante la entrevista federal fue todo lo que Vincent había esperado. Estresada, embarazada y emocionalmente devastada por el abandono de Trevor, se mostró inestable y potencialmente peligrosa. Sus intentos de explicar que había sido engañada solo la hicieron sonar como una criminal que intentaba minimizar su culpabilidad. A las pocas horas de la entrevista, Diana fue puesta bajo vigilancia federal como persona de interés en una investigación terrorista en curso. Su estudio de arte fue registrado, sus registros financieros fueron congelados y su libertad para viajar fue restringida en espera de una mayor investigación. Pero el movimiento más cruel de Vincent aún estaba por venir. Alex hizo una segunda llamada telefónica a su madre, esta diseñada para ofrecerle una opción que revelaría su verdadero carácter. «Mamá, sé sobre la investigación federal», dijo Alex cuando Diana respondió con una voz que sonaba envejecida por años de estrés. «Papá tiene contactos que lo mantienen informado». «Alex, por favor, tienes que volver a casa. Te necesito aquí. Todo se está derrumbando. No puedo volver a casa mientras estés bajo vigilancia federal. Pero papá dice que podría haber una manera de ayudarte». La esperanza desesperada de Diana fue desgarradora de presenciar. ¿Qué tipo de ayuda? Alex hizo una pausa, dejando que el peso del momento se acumulara.
Papá tiene evidencia que podría probar que fuiste manipulada por Trevor, que no sabía sobre sus actividades criminales. Está dispuesto a compartir esa evidencia con investigadores federales, pero solo si aceptas ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Alex hizo una pausa, dejando que el peso del momento se acumulara. Tienes que reconocer públicamente que traicionaste a nuestra familia. Tienes que admitir que elegiste a un criminal sobre tu esposo e hijo, y tienes que renunciar a todos los derechos de custodia o visita conmigo. El silencio que siguió fue devastador. Vincent pudo ver a Diana a través de las cámaras de vigilancia, de pie en su cocina con una mano en su vientre embarazado, procesando una oferta que la salvaría del enjuiciamiento federal pero destruiría su relación con su hijo para siempre. No puedo hacer eso, susurró Diana finalmente. Alex, eres mi hijo. Cometí errores, pero te amo. No renunciaré a mis derechos de verte. Entonces irás a prisión, respondió Alex con una frialdad que le recordó a Vincent a su propio padre. La evidencia de papá es lo único que puede salvarte de los cargos federales, pero no ayudará a alguien que continúe eligiendo sus propios deseos egoístas sobre el bienestar de su familia. Diana comenzó a llorar, sollozos profundos y desgarradores que habrían conmovido a Vincent si no hubiera pasado meses viéndola traicionar todo lo que había construido para su familia. Por favor, no me hagas elegir entre mi libertad y mis hijos, suplicó Diana. Ya tomaste esa decisión, dijo Alex en voz baja, cuando decidiste tener el hijo de otro hombre mientras la ayudabas a espiar a nuestra familia. Esta es solo la consecuencia de las elecciones que hiciste hace meses. La conversación terminó con Diana colgando en la desesperación, dejándola sola en una casa llena de equipo de vigilancia que transmitió su colapso al hombre al que había traicionado y al hijo que había perdido por su propio egoísmo. Vincent no sintió ninguna satisfacción al ver la destrucción de su esposa, solo la fría finalización de una operación necesaria. Diana se había convertido en enemiga de la familia cuando eligió a Trevor por encima de Alex. Ahora estaba aprendiendo lo que le sucedía a los enemigos de las personas que habían pasado décadas perfeccionando el arte de la guerra. Pero el final del juego aún estaba por venir. Trevor Banks estaba a punto de descubrir que desaparecer de la vida de Diana no lo salvaría de las consecuencias de amenazar a la familia de Vincent, y Diana estaba a punto de aprender que algunas traiciones eran imperdonables, independientemente del arrepentimiento o el remordimiento. Los hombres Relay siempre habían terminado lo que sus enemigos habían comenzado. Esta guerra estaba a punto de terminar con una victoria total para el único bando que importaba, el que incluía a Alex, el hijo que había elegido la lealtad sobre las cómodas mentiras que habían destruido a su madre. Capítulo 8. La revelación del funeral del padre. Después del funeral de mi padre, mi madre me apartó. Se veía aterrorizada. Tu esposa lo visitó la noche antes de morir. Tartamudeó. Me congelé, entonces mi hijo tiró de mi manga. Susurró papá, tienes que esconderte antes de que vengan. 2 SV negros se detuvieron. Mi hijo me cubrió la boca mientras nos deslizábamos por la ruta de escape oculta de mi padre. Este era el momento que Vincent había estado preparando desde la infancia, cuando las lecciones de su padre sobre la guerra, el honor y la lealtad determinarían si su familia sobrevivía o era destruida por enemigos que los habían subestimado. Escondido en la casa segura con Alex, Vincent finalmente entendió el alcance completo de lo que su padre había descubierto antes de su muerte. Robert Relay no solo había descubierto la aventura de Diana, había identificado una compleja conspiración que utilizaba relaciones románticas para infiltrarse en contratistas federales y recopilar información sobre operaciones antiterroristas. Trevor Banks era parte de una red criminal que se dirigía específicamente a las esposas de hombres con autorizaciones de seguridad, utilizando aventuras para obtener acceso a información clasificada que luego se vendía a traficantes internacionales de armas. Diana no era el primer objetivo de Trevor. Simplemente era la última de una serie de esposas traicionadas que sin saberlo habían comprometido la seguridad nacional por la ilusión del amor. Varias de las mujeres habían terminado en prisión federal cuando no pudieron probar su inocencia. Otras se habían suicidado en lugar de enfrentar las consecuencias de su traición involuntaria. Papá, mira esto, dijo Alex, estudiando los informes de inteligencia que Robert había compilado antes de su muerte. Trevor ha estado ejecutando esta operación durante 5 años, 12 mujeres diferentes, todas casadas con hombres con contratos federales o antecedentes militares. Vincent examinó los archivos con creciente ira. Cada caso siguió el mismo patrón: cortejo prolongado, manipulación emocional, extracción gradual de inteligencia, luego abandono cuando los objetivos se volvieron responsabilidades. ¿El abuelo encontró todo esto?, preguntó Alex. Tu abuelo todavía estaba conectado con personas que rastrean este tipo de operaciones, respondió Vincent.
Cuando descubrió la aventura de tu madre, usó esas conexiones para investigar los antecedentes de Trevor. Lo que encontró fue evidencia de una conspiración criminal que llega a varios gobiernos extranjeros. La inteligencia que Robert había reunido fue devastadora. La red criminal de Trevor no solo estaba robando información clasificada, la estaban utilizando para coordinar ataques terroristas contra intereses estadounidenses en todo el mundo. Los registros financieros mostraron pagos de traficantes de armas sirios, operativos de inteligencia iraníes y contratistas militares norcoreanos. Cada secreto que Diana había revelado sobre el trabajo de Vincent había permitido potencialmente ataques contra agentes, soldados y civiles estadounidenses. Su traición no era solo personal. Era traición en una escala que exigía consecuencias más allá de todo lo que Vincent había planeado originalmente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alex. Vincent miró a su hijo, de 16 años y que ya demostraba más honor y coraje que su madre en toda su vida adulta. Merecía entender toda la verdad sobre lo que estaban enfrentando y lo que se requeriría para sobrevivir. «Vamos a destruirlos por completo», dijo Vincent en voz baja. «A todos ellos, Trevor, su red y todos los que los ayudaron a atacar a nuestra familia». La operación que Vincent planeó fue diferente a todo lo que había llevado a cabo durante su carrera militar. No se trataba de recopilar inteligencia o capturar objetivos para interrogarlos. Se trataba de la aniquilación total de una red enemiga que había amenazado a su familia mientras se escondía detrás de la fachada de las relaciones románticas. La fase 1 implicó la publicación de la inteligencia de Robert a agencias federales con conexiones con operaciones internacionales antiterroristas. En cuestión de horas, se llevaron a cabo redadas coordinadas en 3 estados, lo que resultó en el arresto de más de 40 personas conectadas a la red de Trevor. La evidencia que Robert había reunido fue tan completa que la mayoría de los objetivos fueron capturados antes de que pudieran destruir materiales incriminatorios o advertir a sus asociados. La fase 2 fue más personal. Vincent utilizó su identidad establecida de Vincent Reynolds para organizar una reunión con lo que quedaba de la organización de Trevor, aparentemente para discutir oportunidades de inversión en su próxima operación. El lugar de la reunión fue un almacén en las afueras de Phoenix que Vincent había preparado con equipo de vigilancia y armas que asegurarían que nadie saliera con vida. Trevor asistió a la reunión con 6 asociados, creyendo que estaban a punto de reclutar a un inversor rico que podría ayudarlos a expandir sus operaciones a nuevos mercados. En cambio, se encontraron frente a un hombre que había pasado 20 años perfeccionando el arte de eliminar las amenazas a la seguridad estadounidense. «Caballeros», dijo Vincent mientras sus objetivos se daban cuenta de que las puertas del almacén habían sido selladas y sus comunicaciones estaban siendo bloqueadas. «Mi nombre es Vincent Riley. Han estado tratando de matarme durante el último mes. Esta noche, vamos a discutir por qué eso fue un error». Lo que siguió fue un interrogatorio que reveló el alcance completo de la red criminal que Robert había identificado. Bajo presión que hizo que las técnicas de interrogatorio mejoradas parecieran suaves, los asociados de Trevor proporcionaron información sobre operaciones en 12 países, ataques planificados contra instalaciones federales y las identidades de agentes extranjeros que habían estado coordinando con su red. El propio Trevor se derrumbó después de ver a Vincent demostrar exactamente lo que le sucedía a las personas que amenazaban a las familias de los contratistas federales. La presión psicológica de ver a sus asociados eliminados sistemáticamente combinada con la comprensión de que Vincent Riley era algo mucho más peligroso que un consultor de seguridad suburbano lo redujo a un desastre sollozante que confesó crímenes que abarcaron una década. «Por favor», suplicó Trevor mientras Vincent se preparaba para implementar la fase final de su interrogatorio. «Te diré todo, cada contacto, cada operación, cada objetivo, solo no me mates». Vincent consideró la solicitud con el desapego clínico que lo había hecho efectivo durante las operaciones clasificadas. Trevor Banks poseía información que podía salvar vidas y prevenir ataques terroristas, pero también había utilizado a Diana para atacar a la familia de Vincent, poniendo a Alex en riesgo y contribuyendo a la muerte de Robert a través del estrés del descubrimiento. «Vas a llamar a Diana», dijo Vincent finalmente. «Vas a decirle exactamente para qué la usaste. Luego vas a confesar tus crímenes a los investigadores federales y proporcionarás un testimonio que destruirá toda tu red. Y luego me dejarás vivir». Vincent sonrió con una expresión que hizo que Trevor entendiera que estaba negociando con alguien que había olvidado más sobre matar de lo que la mayoría de la gente aprendería sobre cualquier cosa. «Entonces me aseguraré de que tu muerte sea rápida en lugar de durar los varios días que originalmente había planeado». La llamada telefónica a Diana fue grabada y transmitida en vivo a las agencias federales que monitoreaban la operación.
La confesión de Trevor entregada mientras estaba rodeado de evidencia del destino de sus asociados fue tan completa que implicó a redes criminales en 7 países y proporcionó inteligencia que prevendría docenas de ataques planificados. Diana escuchó a Trevor explicar cómo la había atacado específicamente porque los antecedentes de su esposo la convertían en un activo de inteligencia valioso, cómo manipuló sus emociones para extraer información clasificada y cómo planeó abandonarla una vez que naciera el bebé y se volviera demasiado responsable para mantener. Nunca te amé, dijo Trevor, su voz rota por el miedo y la certeza de su muerte inminente. Era solo otro objetivo en una operación que ha estado funcionando durante años. Lamento que te hayas involucrado emocionalmente, pero siempre se trató de negocios. La llamada terminó con el mundo de Diana completamente destrozado. Todo lo que creía sobre su relación con Trevor se reveló como una elaborada manipulación diseñada para explotar sus vulnerabilidades y traicionar a su familia. El hombre al que había amado lo suficiente como para destruir su matrimonio era un operativo terrorista que había utilizado su embarazo como tapadera para una operación de inteligencia. Mientras Trevor proporcionaba su testimonio final a los investigadores federales, Vincent se preparó para cumplir la promesa que había hecho. Pero primero, tenía una llamada más que hacer. Diana. Este es Vincent. Alex y yo estamos seguros. Trevor no te contactará de nuevo. La investigación federal concluirá en una semana, y serás exonerada de todos los cargos. Pero entiende esto, nuestro matrimonio terminó en el momento en que lo elegiste por encima de nuestra familia. Nunca más verás a Alex ni a mí. La respuesta de Diana fue todo lo que Vincent había esperado. Súplicas desesperadas de perdón. Promesas de reconstruir a su familia, intentos desesperados de explicar sus acciones de manera que pudieran excusar lo inexcusable. Vincent, por favor. Podemos superar esto. Fui manipulada. No sabía. Sabías lo suficiente, interrumpió Vincent. Sabías que estabas traicionando a tu familia cada vez que te reunías con él. Sabías que estabas arriesgando la seguridad de Alex cada vez que le pasabas información sobre mi trabajo. Hiciste tu elección. Ahora vive con las consecuencias. La conversación terminó con Diana sola en su casa, embarazada del hijo de un terrorista muerto, rodeada de las ruinas de una vida que destruyó por su propio egoísmo. Vincent cumplió su promesa a Trevor. La muerte fue rápida y profesional, llevada a cabo después de que toda la inteligencia útil hubiera sido extraída y registrada. El terrorista que atacó a la familia Riley simplemente desapareció, junto con sus asociados, dejando atrás evidencia que prevendría innumerables ataques mientras aseguraba que nadie pudiera amenazar a la familia de Vincent de nuevo. Pero el trabajo más importante de Vincent aún estaba por venir: construir una nueva vida con Alex, el hijo que había elegido la lealtad sobre la comodidad y merecía algo mejor que la familia que le había fallado. Capítulo 9. La sangre corre más profunda. 6 meses después, Vincent y Alex estaban de pie en la cubierta de una cabaña en el desierto de Montana, observando el amanecer pintar las montañas en tonos de oro y carmesí. La investigación federal había concluido con más de 60 arrestos en 4 países, desmantelando una red terrorista que había estado operando sin ser detectada durante casi una década. Diana había sido exonerada de todos los cargos, oficialmente clasificada como víctima involuntaria de una sofisticada operación de inteligencia. Extraoficialmente, había dado a luz al hijo de Trevor sola en un hospital de Phoenix, sin familia presente y sin futuro más allá de la existencia aislada que había creado a través de sus elecciones. ¿Crees que intentará encontrarnos?, preguntó Alex, su voz llevando la madurez que provenía de sobrevivir a la traición y elegir el camino más difícil de la lealtad. Ella sabe mejor, respondió Vincent. Dejé claro que cualquier intento de contactarnos se consideraría una amenaza a la seguridad que se eliminaría permanentemente. Las nuevas identidades que Vincent había creado para ellos eran impecables, respaldadas por décadas de planificación y recursos que la mayoría de la gente no podía imaginar. Vincent Reynolds había muerto oficialmente en un accidente automovilístico, mientras que Vincent Riley había desaparecido en el Programa Federal de Protección de Testigos. Los hombres que ahora vivían en Montana eran David y Michael Carson, un padre viudo y su hijo que se habían mudado al desierto para escapar de las complicaciones de la vida moderna. Alex, ahora Michael, se había adaptado a su nueva existencia con una resistencia notable. A los 17 años, poseía la mente analítica de su padre y el inquebrantable sentido del honor de su abuelo. Se había ganado la aceptación en varias universidades bajo su nueva identidad, pero había elegido posponer la inscripción para dedicar tiempo a aprender habilidades que su padre había dominado durante su carrera militar. «Papá, he estado pensando en lo que el abuelo escribió en esa carta», dijo Alex,
sobre cómo la traición exige consecuencias sin piedad ni vacilación. Vincent estudió la expresión de su hijo, reconociendo el frío cálculo que había definido los hombres Riley durante generaciones. ¿Qué pasa con eso? Diana llegó a vivir. Lo perdió todo, pero todavía está viva. Lo mismo con su hijo, el hijo de Trevor. ¿No viola eso al principio? La pregunta reveló profundidades en Alex que Vincent esperaba que se desarrollaran más gradualmente. Su hijo estaba pensando como un estratega, analizando el resultado de la operación con una objetividad profesional que habría impresionado a los antiguos comandantes de Vincent. Explica tu razonamiento. Diana traicionó a nuestra familia. Sus acciones contribuyeron a la muerte del abuelo y nos pusieron a ambos en riesgo. El bebé que está criando crecerá para ser un recordatorio de esa traición, potencialmente buscando venganza contra nosotros cuando aprenda la verdad sobre la muerte de su padre. Vincent sintió orgullo y preocupación en igual medida. Alex estaba demostrando exactamente el tipo de pensamiento táctico que hizo formidable a la familia Riley, pero también estaba revelando una capacidad de crueldad que necesitaba una guía cuidadosa. No te equivocas, dijo Vincent con cuidado, pero hay consideraciones estratégicas más allá de la venganza inmediata. La existencia continua de Diana sirve mejor a nuestros propósitos que su muerte. Vive todos los días sabiendo que destruyó a su familia por un terrorista que nunca la amó. Está criando al hijo de un hombre que ahora sabe que la estaba utilizando para traicionar a su país. Ese sufrimiento es más valioso que la satisfacción de matarla. Alex asintió lentamente, procesando la lección. Guerra psicológica precisamente. Los enemigos muertos no pueden sufrir. Los enemigos vivos que han perdido todo lo que valoraban sirven como ejemplos para otros que podrían considerar traicionar a personas como nosotros. Se quedaron en un silencio cómodo, observando a las águilas dar vueltas sobre los picos que rodeaban su nuevo hogar. Vincent había elegido esta ubicación porque le recordaba a Afganistán, hermoso, aislado y defendible contra cualquier amenaza que pudiera surgir de su pasado. ¿Qué pasa con la universidad?, preguntó Vincent. ¿Estás reconsiderando tu aplazamiento? Alex negó con la cabeza. Quiero aprender todo lo que puedas enseñarme primero. El conocimiento académico es útil, pero necesito entender cómo proteger lo que importa cuando las soluciones civilizadas no son suficientes. La decisión complació a Vincent más de lo que había esperado. Alex estaba eligiendo seguir el camino que había definido a los hombres Riley durante generaciones, preparándose para guerras que otros esperaban que nunca llegaran, desarrollando capacidades que las personas pacíficas no podían imaginar que necesitarían. No será fácil, advirtió Vincent. El entrenamiento que te daré va más allá de lo que se enseña en las escuelas militares. Aprenderás cosas que cambiarán la forma en que ves el mundo permanentemente. Entiendo, pero después de lo que hemos pasado, no puedo imaginar vivir como gente normal, que confía en que otros los protegerán. Diana confió en que nunca descubrirías su aventura. Trevor confió en que su red criminal lo protegería de las consecuencias. Ambos aprendieron lo que sucede cuando subestimas a las personas que se han preparado para la guerra. Esa noche, Vincent comenzó la educación de Alex en serio. Comenzaron con la detección de vigilancia, las técnicas de contrainteligencia y las operaciones psicológicas que permitirían a Alex identificar y neutralizar las amenazas antes de que pudieran dañar a cualquier familia que eventualmente construyera. Pero la lección más importante de Vincent llegó a través de una llamada telefónica que monitorearon de la casa de Diana en Phoenix. Diana estaba hablando con su madre, describiendo el aislamiento y la depresión que habían consumido su vida desde la desaparición de Trevor y el abandono de Vincent. Estaba luchando por criar al hijo de Trevor sola, enfrentando dificultades financieras y el ostracismo social de personas que se habían enterado de su aventura y sus consecuencias. Destruí todo lo bueno en mi vida por un hombre que me estaba usando, dijo Diana, su voz llevando el peso de la desesperanza absoluta. Vincent y Alex eran las mejores partes de mi mundo, y los tiré por alguien que planeaba traicionar a nuestro país. Alex escuchó el sufrimiento de su madre con una expresión de fría satisfacción que le recordó poderosamente a su propio padre. Se merece algo peor, dijo Alex cuando terminó la llamada. Tal vez, pero también ha cumplido su propósito, respondió Vincent. La destrucción de Diana es completa y su existencia ya no nos amenaza. A veces, la venganza más efectiva es simplemente permitir que los enemigos vivan con las consecuencias de sus elecciones. Y si intenta reconstruir su vida, encuentra la felicidad de nuevo. Vincent sonrió con una expresión que llevaba indicios de la violencia que había aprendido a ocultar. Entonces le recordaremos por qué eso no está permitido. Pero dudo que sea necesario. Algunas traiciones destruyen a las personas desde adentro.
Diana nunca escapará de lo que le hizo a su familia. Mientras se preparaban para dormir en su fortaleza en la montaña, Vincent sintió una satisfacción más profunda que cualquier otra cosa que hubiera experimentado durante su carrera militar. Había protegido a Alex de las consecuencias de la traición de Diana, eliminado las amenazas a la seguridad de su familia y asegurado que los traidores pagaran los precios apropiados por su traición. Más importante aún, había criado a un hijo que entendía que la lealtad se ganaba a través del sacrificio compartido y que algunos principios valían más que la comodidad, la seguridad o la aprobación de personas que nunca habían enfrentado pruebas reales de carácter. La familia Riley había sobrevivido a otra guerra, más fuerte y más peligrosa que antes. Alex llevaría adelante lecciones que protegerían a cualquier familia que eventualmente construyera, asegurando que las generaciones futuras nunca fueran vulnerables al tipo de traición que casi los había destruido. Diana podía quedarse con el hijo de Trevor como un recordatorio de sus elecciones. Vincent tenía algo mucho más valioso, un hijo que había elegido el honor sobre la comodidad y nunca perdonaría a quienes amenazaran lo que más importaba. Al final, la sangre realmente corría más profunda que cualquier otra lealtad, y la sangre Riley había sido probada por la traición, purificada por la guerra y demostrada más fuerte que cualquier cosa que sus enemigos pudieran traer contra ellos. La guerra había terminado. El lado correcto había ganado. Todo lo demás era solo gestión de consecuencias para personas que habían aprendido demasiado tarde lo que significaba traicionar a una familia que había pasado generaciones perfeccionando el arte de la victoria permanente. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, suscríbete a este canal.